nació. Ujú. Bueno, ¿y por qué no nos causa a nosotros buena noticia? ¿Por qué? Esto es porque nosotros porque nosotros vivimos en el tiempo que ya llegó. O sea, para los judíos esto era una novedad grandísima porque miles de años atrás esperaban ese reino. Ya va a venir, que va a venir un reino, que Dios va a mandar su reino, que va a venir un rey, que manda Dios, así. Todo el tiempo se reunían los judíos, hacían oración y decían, va a venir un rey, ya va a venir el que nos va a salvar. Ok. Entonces cuando ya llega, pues es una buena noticia. Ya llegó, ¿cómo que ya llegó? Sí, bueno. Entonces en la Biblia vamos a encontrar muchas partes así. Ya llegó el reino de Dios. ¿Quién es Jesús? Lo trae. Ok. ¿Me expliqué? Ujú. Ok. Entonces, así que decimos esto, ¿no? Jesucristo trajo un evangelio, una buena noticia. ¿Cuál? Del reino de Dios que ya llegó. Por eso en el templo dice, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, según San Mateo, según San Juan. Es decir, porque cada quien habla del reino de Dios. Cada apóstol habla como, según como él lo percibió, lo que decía Jesús. ¿No? Lectura del Santo Evangelio, es decir, de la buena noticia que trajo Jesús, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan, según San Marcos, ¿ok? Como lo escribieron ellos. ¿Me expliqué? Ujú. Ok. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ok. Entonces, pues es ese reino, ¿no? Ahora, le decía que para los apóstoles era muy difícil entender esto. Sí, ¿Por muy qué? difícil. Porque también para nosotros es difícil. Y para ellos más. ¿Por qué? Porque no había computadora, ni no había grabadora, no había nada de eso. Ahorita nosotros tenemos esto al alcance de nosotros y tiene explicación aquí abajo todo, así que para nosotros es más rápido. Para ellos no. Así, nadie tenía, ni estaban tampoco apuntando. A ver qué más dicen, no, pues deja apuntar tampoco. Ellos no andaban escuchando a Jesús y todo. Así que ahorita para nosotros es más rápido. Pero decir rápido no quiere decir que exageradamente rápido, ¿no? O sea, no tanto. Pues ahí, poquito a poco vamos a irle metiéndonos poco a poco a profundizar más en el conocimiento. Bueno, entonces pues decimos que evangelio quiere decir buena nueva, Ujú. buena noticia del reino de Dios que ya llegó. ¿Qué anunciaba Jesús? La buena nueva Ajá, del reino de Dios. del reino de Dios. Eso es Ujú. lo que anunciaba Jesús. ¿Ok? Entonces, para nosotros, los creyentes, para nosotros los católicos, debemos saber qué es el reino de Dios y explicarlo completamente. ¿Sí? Porque si eso vino Jesús a traer aquí a la tierra, el reino de Dios, y nosotros estamos en ese reino, debemos saber explicar qué es el reino de Dios y cómo es el reino de Dios. Sí. Entonces, debemos saber cómo es ese reino de Dios. Si no, entonces estamos mal. ¿No? Es como alguien que vive en una casa y le pregunto, oye, ¿cómo se llama tu mamá? Pues no, pues deja ver. Ah, pues, ¿y dónde nació? Pues tal parte. ¿Y qué? ¿Cuántos años tiene? Pues no sé. Y pues, oh no, pues eso no está bien. La incógnita. Entonces así nosotros tenemos que dar razón de que es del reino de Dios. Así tenemos Dios que decir. está aquí, qué Si no, hermoso es. Si no, estamos mal, no estamos bien. Sí, no lo terminamos, este tema, Serafín. Cánteme esa No, alabanza. no lo hemos terminado, así es, efectivamente. Serafín, Ujú. A ver, hasta ahorita, ¿qué ha captado? Dígame. cánteme esa alabanza. Que el reino de Dios esté en el cielo y en la tierra y que lo trajo Jesucristo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Ujú. Que que es Dios gobernando en nuestra vida. Correcto. Eso es. Muy bien. No es otra cosa más que eso. Así es, muy bien. Ahora, ¿es diferente este reino de Dios al de la tierra?
¿Es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? No. Porque todavía no lo vemos. Sí, es diferente. ¿Por qué es diferente? No Es lo diferente vemos. porque Jesús no trae policías. No tienen soldados aquí para si alguien cometió un delito, se lo lleva a la cárcel. Aquí no hay, en el reino de Dios no hay cárcel. ¿Ok? Por eso es diferente. Y le decía que los judíos pensaban, y los apóstoles también, que eran judíos, pensaban que era como el de la tierra, con soldados, con policías, todo eso. Así lo pensaban ellos. Por eso Jesús empieza a hablarles cómo es el reino de muchos modos, para que no estén pensando eso. ¿Ok? Eso le faltó nada más. Ok. Eso le faltó nada más. Ok. Ahora, ¿cuándo llegó ese reino de Dios aquí a la tierra? ¿Cuándo llegó el reino de Dios aquí a la tierra, doña José? ¿Cuándo empezó a predicar Jesucristo? ¿A los 30 años? Podemos ¿Del decir, año 30? ajá, así es, podemos decir también que cuando nació, eso también podemos decir. Vamos a ver esto en Lucas 1, 30, 34. ¿El ángel? Sí. El ángel le dijo, no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Ajá. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y donde dice trono hay que poner atención. Está hablando desde antes que nazca Jesús, ya está diciendo que va a ser rey. Y que va a heredar un trono de su padre David. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había esa profecía de que iba a ser de la descendencia del rey David. Por eso dice el trono de David su padre. Por eso dice así. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Ok, por eso dice así. Entonces, cuando Jesús nace, ¿se acuerda que vienen los magos del oriente? ¿Se acuerda de esa parte? Y que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, podemos decir entonces que el reino de Dios comienza cuando Jesús nace. ¿Ok? Así es. Entonces llega Jesús, aunque también como dice usted, cuando comienza a predicar. ¿Ok? Vamos a ver ahora una explicación que es el reino de Dios. ¿Sí se acuerda que la vimos esa o no se acuerda? Explicación. ¿Qué es el reino de Dios? O sea, porque recuerda que Jesús comienza a decirles a los apóstoles que es el reino de Dios. Les comienza a decir cómo es ese reino. Y vamos a ver entonces en Mateo 13, 47 y 56 cómo es ese reino. Empieza a explicarles cómo es. Para que no piensen, para que se les quite el modo de pensar de ellos, porque no es como ellos piensan. Vamos a ver qué es el reino de Dios. ¿Cómo nos explica Jesús? ¿Cómo es ese reino de Dios? Mateo 13, 47. Si se fija usted desde el 47, desde el 44 comienza a decir Jesús sobre la explicación del reino. ¿Se fija? Dice ahí, el reino de los cielos es como un tesoro. Y luego el versículo número 45 dice, aquí den otra figura del reino de los cielos. ¿Sí? Y luego lo que vamos a ver ahorita es otro. Dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Se ve que está explicando de muchos modos para que vean cómo es, porque no lo entienden cómo es. ¿Okay? No entienden cómo es. Entonces él les va a explicar. Y aquí vamos a ver una figura. Entonces, ¿qué dice ahí? Aquí tienen, vamos a ver qué nos va a explicar Jesús, cómo es ese reino. Dele, verá. ¿En qué número? 47 al 56. Del 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. También dice? sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos al horno de fuego. Ahí llorarán y les rechinarán los dientes. Bien, entonces, mire, Jesús está explicando cómo es ese reino. Si se fija, tampoco nosotros lo entendemos. ¿O ya lo entendió?
Si no lo entendió, ahorita vamos a descifrar. Porque aquí se trata de pensar, reflexionar a fondo. Dice que sí, pues es que dice que el reino de Dios recoge toda clase de peces. Así es. Dice que es una red. Vamos a empezar a descifrar. ¿Qué es esa red? Hablaba en parábolas. Sí. ¿Qué es esa red? Porque aquí Jesús nos habla en parábolas. Entonces vamos a empezar a descifrar todo esto. ¿Qué es esa red? Es una comparación. Pues la prédica, ¿no? De Jesús. Es una comparación. Puede ser. ¿Qué otra cosa? La fe. Puede ser. La comparación con los hermanos. ¿Qué otra cosa? Ok. Aquí la red es la iglesia. Oh, la iglesia. La iglesia, sí. ¿Por qué? Pues también. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué? Porque la iglesia echa la red. ¿Okay? Pesca personas la iglesia, ¿no? Como dijo la predicación, pero a través de la iglesia. ¿Okay? Por eso es la iglesia que avienta agarra peces. ¿Y quiénes son esos peces? Nosotros. Pues todas las personas, ajá. Pero nosotros. ¿cuáles? Exactamente cuáles. Los buenos y los malos. ¿Exactamente cuáles? ¿Y de qué modo? Pues todos. ¿De qué modo los pesca? Por eso, con la fe, con la prédica también. Algo así, pero hay una cosa especial que hay que hacer para eso, para que nos pesque. El modo de hacernos, de entrar al reino de Dios es a través del bautismo. ¿Okay? Entonces esto se va sabiendo, si te fijas, va uno poco a poco introduciéndose más, que es por eso que no lo entienden los apóstoles. Nosotros tampoco ahorita. Necesitamos profundizándolo, meditándolo y viendo comparaciones que dice la Biblia. Vamos a ver ahora, sin perder de dónde estamos, ahí, sin perder esa parte donde vamos a pasarnos a Juan 3, el Evangelio de Juan, sin perder esa parte. Está adelantito Juan. Y ahí nos va a decir por qué es que se entra así al reino de Dios. A través del bautismo. Juan 3. Juan 3:6. Entonces necesitas de contar. ¿Tres qué? 3:5. Jesús le contestó. Así es. Jesús le contestó, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Okay. ¿Qué es el agua y el Espíritu? El bautismo. El bautismo. Entonces diga que, ¿qué es el reino de Dios? Es como una red. ¿Y qué es esa red? La iglesia. ¿Cómo se metió en esa iglesia? Bautizándose. ¿Se fija? Entonces esa red es la iglesia. Bautiza y ya se meten al reino. Así es como entra al reino, ¿no? Bueno, ya los atrapó. Ahí los tiene atrapados la red. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el mar? Vamos bien descifrando poco a poco, ¿verdad? Es una red que se echa al mar. Esa red es la iglesia. ¿Y quiénes son peces? Okay. ¿Los peces quiénes son nosotros? ¿Y qué es el mar? El mundo. Así es. Dice, recoge peces de todas clases. Agarra peces de todas clases. ¿Ok? Esos de todas clases, como decía doña José, pues buenos y malos. Es decir, cuando nos bautizan, pues unos salimos malos, otros buenos, y a veces cambiamos y así. Por eso es que aquí después se va a sacar la red. Cuando está llena, cuando ya se llenó, es decir, eso quiere decir llenar, que es el fin del mundo. ¿Se fijan cómo iba uno descifrando poco a poco eso? Entonces, cuando ya se llenó es el fin del mundo, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y escogen los peces buenos.
Este se va para el cielo y este para el infierno, podríamos decir así. Los echan en canastos y tiran los que no sirven. Ujú. Luego dices, así pasará al final de los tiempos. Ya, es que está aclarando Jesús todo eso. Pero se fija cómo tiene que ir descifrando todo esto. Entonces no es posible entender todo tan rápido. Y menos los apóstoles. Hablaba en palabras. ¿Sí? Así que, así pasará al fin de los tiempos, vendrán los ángeles. ¿Quiénes son los pescadores? Los ángeles. ¿Verdad? Así pasará el fin de los tiempos, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Y los arrojarán al horno ardiente, a los que no sirvieron, ¿verdad? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, ¿ya se entendió la parábola? Ujú. Ok, y así como esta parábola, hay muchas.